Detrás de la noticia siempre hay algo que no se quiere contar. En el matutino no nos guardamos nada. Nada. Detrás de la noticia, la otra cara de la realidad. Y el detrás de la noticia de hoy sigue siendo la cuestión política, porque estamos ahora del cierre del plazo para presentar a los candidatos que van a disputar las elecciones de octubre. Lo repetimos en la idea de que esto es algo que desvive a la política, moviliza a la política en estos momentos. Todo el mundo institucional y político gira alrededor de eso, y ayer el oficialismo hizo punta en la presentación de su nómina de candidatos, que fue por la línea de lo que planteábamos en un acto realizado en Van der Rosalí, donde el oficialismo mostró todo su poderío institucional. Estaban todos allí. Hablamos de Jaldo, que va a encabezar la lista, de Miguel Acevedo, que lo comentábamos y lo anticipaba Fernando ayer tempranito. Fue la sorpresa, entrando al último finalmente en la lista y confirmando un escenario donde el oficialismo, y estuve ahí viendo algunos de los discursos, planteó claramente cuál va a ser el juego para la elección de octubre. O es Milei o Jaldo. En esa antinomia está planteando el debate político para polarizar para la elección de octubre. Sí, totalmente. Como habíamos anticipado, la lista tiene un peso institucional muy fuerte, es muy potente desde ese punto de vista, también desde el territorial. Y está claro que el oficialismo ha puesto a los titulares, a la gente con experiencia, a remar en esta campaña electoral. Eso puede tener dos lecturas. Por un lado, la necesidad de obtener un triunfo contundente, y por otro lado también la realidad de que el presidente Javier Milei todavía, según todas las encuestas que circulan, tiene un porcentaje de aceptación muy alto, aún en localidades del interior tucumano, en donde el peronismo siempre ha sido muy fuerte. Bueno, frente a esa realidad o a esa presunción, el oficialismo ha decidido ir con todo lo que tiene a esta elección, primero garantizando la unidad entre los sectores antimileístas o kirchneristas y el sector institucional que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo, por eso las reuniones con el senador Juan Mansur, y después logrando una lista que contenga todos esos sectores, que, como decíamos, va a estar encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, que fue ayer uno de los que habló en el escenario, pero después también en diálogo con la prensa, y planteaba esta antinomia frente: ¿es Jaldo o Milei? Que a Jaldey lo midan por las obras concretas que estoy haciendo, que es un gobernador dialoguista, que ha priorizado los intereses de la provincia. Ha sido la primer provincia que ha tenido un diálogo institucional franco y sincero con el gobierno nacional. Ahora, claro, llegan las elecciones y ustedes mismos me están diciendo que los libertarios ya me están cuestionando, que ustedes quieren que yo le tire flores a los libertarios. Hoy estamos confrontando unas elecciones nacionales donde el gobernador va al frente. Ahí estaba, decía Jaldey, a partir de una pregunta de nuestro colega Matías Aguad, le preguntaba de Jaldey, porque muchos lo vinculaban, y probablemente sea este uno de los desafíos más complejos en términos de discurso político del oficialismo, es decir, cómo explicamos o justificamos la posición que tuvo en algún momento de acompañamiento con algunas leyes del gobierno, de cercanía a la gestión de Javier Milei, y ahora confrontándolo. Va a ser interesante lo que se viene en términos de debate. Pero obviamente la testimonialidad, para decirlo de alguna palabra, no sé si la palabra es correcta, pero el hecho de que vale en este caso, muchos de los candidatos efectivamente no van a asumir, como el caso de Jaldo, que además anticipó ayer que va a pedir 30 días de licencia antes de la elección, que en rigor es lo que establece el régimen electoral nacional. Este hecho de que sean testimoniales ha generado muy fuertes repercusiones en el ámbito político. Compartimos algunas que ayer se expresaron en las redes sociales. Tenemos ahí a la Libertad Avanza de Tucumán, que planteó en un comunicado público: manifestamos nuestro profundo repudio a que se utilicen nombres en una lista únicamente como recurso para atraer votos. Es un comunicado mucho más extenso de la Libertad Avanza Tucumán, que planteaba estar en contra de la testimonialidad. El diputado de la Libertad Avanza, ex Fuerza Republicana, Gerardo Buesen, habló de la banda. Hay un festival de testimoniales, dijo, durante la mañana de ayer mientras se desarrollaba esta convocatoria en la ciudad de la que él es originario. Y el legislador radical, pero también ahora dentro de la Libertad Avanza, José Seleme, planteó también que la candidatura testimonial de Jaldo es una estafa, un delito contra la democracia. Es un delincuente serial, dijo Seleme en sus redes sociales. Esto es en relación a que ya van varias veces que se va presentando. 16ª candidatura de Jaldo. Martín Correa del Frente de Izquierda plantea que la candidatura de Jaldo es una nueva estafa. De ninguna manera va a asumir. El único propósito es ganar las elecciones y garantizar su sociedad con Milei, dijo que probablemente sea el segundo candidato del Frente de Izquierda.
Creo también emitió un comunicado y en este caso lo que dice es: Jaldo ya lo hizo 4 veces y ahora lo vuelve a hacer. Basta de candidaturas testimoniales. Esto se complementa con un proyecto que presentó la diputada Paula Omodeo, que representa a Creo en Tucumán y que también va a buscar ser reelecta, para que se prohíban las candidaturas testimoniales. Ahí estaba el repaso de lo que decían, por lo menos algunos referentes opositores en las redes a partir de la configuración de esto que vas a ver ahora, que es la lista del oficialismo, donde, bueno, aparecen varias figuras de mucho peso, testimoniales según se ha planteado, entre ellas, obviamente, la primera, el gobernador Osvaldo Jaldo. Sí, la lista se complementa a lo que estamos viendo allí en pantalla, es la lista del oficialismo del Frente Tucumán primero, el gobernador a la cabeza, le sigue Gladys Medina, diputada nacional, que tiene mandato, pero que si en caso de obtener la banca va a tener que asumir y jurar nuevamente y va a liberar el espacio que hoy tiene ocupando y que por el cual le quedan 2 años más de mandato. Le sigue en tercer lugar Javier Noguera, que representa al sector kirchnerista, al sector más duro, antimileísta que tiene el peronismo de la provincia. Y en cuarto lugar, como candidata titular, aparece Elia Fernández de Mansilla, que termina mandato ahora como diputada nacional y que seguramente, y esa es la estrategia del oficialismo, va a ocupar los 2 años de la banca que liberaría Gladys Medina en caso de resultar electa, por supuesto. Compartimos ahí los suplentes también, donde aparecen las 2 figuras de peso sumadas como sorpresa, como escenario nuevo en el último tramo de las negociaciones. Y ahí está, en primer lugar, el primer suplente es el senador Juan Mansur, presidente del Partido Justicialista de Tucumán. La segunda candidata suplente es la legisladora por la capital, Carolina Vargas Aynace. Y la sorpresa de ayer, que se terminó de cerrar a las 7:50 de la mañana en una reunión entre Acevedo y el propio gobernador Osvaldo Jaldo, es justamente el vicegobernador, que se termina sumando como tercer candidato suplente a esta lista del oficialismo tucumano. Chicos, les cuento que en la conferencia que dio el martes, por supuesto antes de que ayer se conocieran los nombres de las listas, le pregunté al gobernador si las candidaturas testimoniales no eran parte de aquellas prácticas políticas que él decía que había venido a desterrar. Me dijo que no. Que él estaba convencido de que si tenía que poner el cuerpo, si tenía que aparecer, no, como lo dijo ayer también, no quedarse sentado ahí y sino salir a poner la cara en el nombre de su partido y de su gestión, sobre todo, ¿no? De defender lo que viene haciendo con la gestión, lo iba a hacer, es decir, todavía por supuesto no estaba dicho, claro, que iba a encabezar la lista, pero ya era un rumor que él sabía que manejábamos todos. Yo quería consultarles a ustedes, las candidaturas testimoniales, por más de que reciban todo este repudio que vimos de parte de la oposición, sí están habilitadas por lo menos por un fallo de la justicia. Efectivamente, hay un fallo que se elaboró a partir de un caso de Daniel Scioli cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Scioli fue candidato en ese momento a diputado nacional. Se le preguntó, a partir de planteos de la oposición, tuvo que ir a la justicia por escrito ante consultas para decir qué iba a hacer en caso de resultar electo, y siempre Scioli respondió de manera ambigua, aunque todos sabían que no iba a asumir en el caso de obtener esa banca. Finalmente eso es lo que ocurrió, y lo que la justicia determinó en aquel momento es que no puede ir por encima de lo que expresa en su voluntad el candidato. Si el candidato dice, yo me candidateo porque pretendo ser electo para esto, la justicia no puede prever algo que vaya a pasar a futuro, en ese caso, que sería no asumir la banca. Aunque en no este sea, caso, sí, si hay un aval o hay jurisprudencia en ese sentido, de todas maneras acá es mucho más clarito, porque ayer, por ejemplo, en una entrevista con los colegas del avispero, el vicegobernador dijo que Jaldo no va a asumir la banca. Sí, me parece que ese es el dato nuevo, ¿no? Porque no es la primera vez que hay candidaturas testimoniales, pero siempre se buscaba algún artilugio de decir, bueno, sí, ya vamos a ver si asumimos, y cuando uno preveía que no iba a pasar eso. Ahora, la discusión ya no es si va a asumir o no, sino en todo caso que es un poco en la línea de lo que le contestó el gobernador a Pivi, que es lo que está en debate ahora, que no es la banca de diputados, claro, es otro juego. Me parece que eso es lo novedoso. Y hay que decirlo también,
Hablamos de lo legal, y Pibi preguntaba si era legal, y efectivamente tiene aval legal, pero además tiene aval político, porque la sociedad no lo valora como algo negativo, evidentemente, porque después lo termina votando. Sí. En cualquier escenario, porque también hubo candidatos de la oposición testimoniales, digamos, no es un patrimonio del oficialismo. Y tenemos ahí algunos postales de lo que es el arranque de la campaña, siguiendo con esto, porque otro dato interesante de esto es que van a compartir boleta nuevamente el gobernador Osvaldo Jaldo y el senador nacional Juan Mansur, después de aquellas discusiones y quiebre político que hubo en los primeros meses de esta gestión, bueno, vuelven a compartir una boleta electoral, ¿no? Ahí estamos repasando lo que es, para cerrar el acto político, 3 imágenes que para nosotros sintetizan los signos políticos de ayer. La primera, esta que estaba contando Fernando, que finalmente, después de lo que incluso ayer el propio Darío Monteros, ministro del Interior, que fue el primero que habló, dijo, después de haber tenido la interna más dura que recuerde por lo menos él en el peronismo, los dos terminando dando un gesto de unidad respecto de compartir una lista y de trabajar juntos. Ahí está la primera de las fotos que resume lo que ha pasado. La segunda tiene que ver con lo que me parece que le da el escenario nacional, porque habla de lo que mostró Jaldo ayer, que es 3 senadores. Y es muy fuerte esa foto. Que en un escenario donde se va a debatir varios temas críticos para el gobierno en la Cámara Alta del Congreso, no es menor tener 3 senadores sumando o incorporando en su espacio político, en este caso, a Beatriz Ávila. Sí, esa es la gran foto. Me parece que una de las fotos más potentes que se dio ayer en el estadio en Bandera de Salí tiene que ver con esto, ¿no? Con el matrimonio Alfaro Ávila, porque Alfaro estaba sentado en primera fila. Estoy hablando del exintendente de la capital, Germán Alfaro, que fue candidato a vicegobernador dentro de Juntos por el Cambio, y de la senadora Beatriz Ávila, que también incluso subió al escenario invitada por el propio Jaldo para agradecerle el trabajo en conjunto en este tiempo y para mostrar que cuenta con 3 votos en el Senado. Que Tucumán cuenta con 3 votos en el Senado, prácticamente eso es lo que dijo, palabras más, palabras menos, el gobernador Jaldo ayer en el escenario. Y la última foto habla de, bueno, liderazgos, de cómo se consolida. Ayer un viejo cronista de este tipo de actos, mientras se desarrollaba, decía, es la primera vez que vengo a un acto donde se presenta al vicepresidente del partido antes que al presidente. Y efectivamente fue así, era un acto del Partido Justicialista, el presidente sigue siendo Juan Mansur, pero en la locución, en la presentación, al primero que se presentó fue este hombre que ves ahí, que de alguna manera, como pasa históricamente en el peronismo, el que conduce el gobierno también conduce el partido, aunque sea en los hechos y en lo que está pasando, asume el liderazgo con todos los riesgos que además eso implica, ¿no? Porque es una jugada de algo similar ocurrió durante la época de José Alperovich como gobernador, cuando su esposa Beatriz Rosqueda Alperovich era la presidenta del Partido Justicialista, pero obviamente el poder político lo ostentaba el propio Alperovich, que era quien gobernaba la provincia. 7 de la mañana, 41 minutos, ahí está el repaso político, te vamos a ir contando. Mañana probablemente tengamos un panorama más claro respecto a lo que está pasando con la oposición, que ya ha definido sus primeros candidatos, pero que todavía está ahí en negociaciones con esta dificultad entre comillas, que implica el hecho de tener que armar la lista con paridad de género, con lo cual la discusión respecto de hombre-mujer, de alguna manera complica el armado. Complica el armado político. Mañana te hacemos un panorama completo. La gran incógnita de velar en estos días va a ser la lista de La Libertad Avanza, porque descartado o casi descartado Lisandro Catalán, por motu propio, él lo dijo y lo mostramos acá, el viernes pasado dijo, yo me voy a quedar en la Casa Rosada. Bueno, ¿quién va a ser el candidato? ¿Quién va a encabezar la lista de La Libertad Avanza? Hay algunos nombres allí, pero como todo eso se resuelve en Buenos Aires y particularmente en el despacho de Karina Milei, es todavía enigmático el desenlace que puede llegar a tener la lista de La Libertad Avanza aquí en Tucumán.